Hola profesora, mi nombre es Kiara Alta. El día de hoy estaré respondiendo las preguntas de la 1 a la 5. Ya después, posteriormente, mis compañeras estarán explicando las demás preguntas. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Carol Guamaní y Liliana Vilchinique. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué razón se está interviniendo el parque? Bueno, las 5 razones vendrían a ser las siguientes. No presenta una señalética propia, no hay un estilo gráfico representativo del parque, la señalización no es clara muchas veces, las señales se encuentran gastadas o mal ubicadas y hay ausencia de señales en muchos casos. Como por ejemplo podemos observar en las imágenes como hay señales que están gastadas, rotas. También podemos ver que hay señales que prestan para confusión, ya que, por ejemplo, aquí dice que está permitida la micromovilidad. Sin embargo, según la normativa del parque, no está permitido que haya skates ni bicicletas dentro del parque. Entonces, se presta para muchas confusiones y, de hecho, mucha gente ingresa a este parque con sus skates y practica ahí, o con sus bicicletas. Por lo mismo, también podemos ver que realmente no hay una identidad visual en conjunto de las señales que encontramos en el parque, ya que por lo general son señales que encontraríamos en cualquier otro lugar, ni nada representativo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué es lo que crees que es esencial a nivel de señalética para este tipo de espacios? Bueno, como cualquier trabajo de diseño, busca ser algo creativo, pero por encima de eso, lo que más se requiere en este tipo de casos es que sea funcional. En especial, al ser un espacio público como un parque, va a encontrarse con un gran flujo de gente de diferentes edades, inclusive hasta de diferentes nacionalidades. Por lo cual es muy importante que la señalética que desarrollemos para este parque sea clara y fácil de identificar, fácil de visualizar, que no se preste para confusiones. Al final de cuentas, si el público objetivo no comprende, no importa qué tan creativo sea, no sirve de nada. En especial, como comentaba, porque es un parque, es importante que se conozcan las reglas del mismo para poder preservar sus espacios, ya que es un lugar público. Es parte de la responsabilidad de los ciudadanos velar por cuidarlo. Sin embargo, si es que no existiese una señalética clara que permita a los ciudadanos conocer las reglas y alertarlos de esas cosas en contra de la normativa, entonces es mucho más probable que muchos de ellos incidan en acciones negativas. ¿Crees que la señalética de prevención debería ser obligatoria en los parques? Menciona 4 razones. Sí. Hablando en específico del parque en el que nosotros nos hemos enfocado, tenemos una señalética, por ejemplo, que alerta sobre el gas, otra que alerta sobre prohibido el ingreso, ya que se encuentra en un centro comercial, es como podemos ver en las imágenes, alertan sobre el gas, sobre el prohibido entrar a ciertos lugares. Este tipo de señales preventivas son siempre necesarias en cualquier espacio que suponga un riesgo. En un parque en especial se puede dar por muchas razones el que estén estas señales de prevención y que deben ser obligatorias, ya que evitan que pues la gente tome riesgos innecesarios, ¿no? Como es el caso de estas que podemos observar aquí. También en el caso de nuestro parque, pues es un lugar donde hay muchos niños. Entonces sí que es importante también de que se alerte sobre temas, por ejemplo, de no dejar a los niños solo, de tener cuidado, por ejemplo, si es que es un lugar donde hay mucha concurrencia de autos, ya que inclusive en nuestro caso estamos encima de un centro comercial, entonces hay mucha concurrencia de autos. Entonces es importante que también exista señales preventivas dentro de ese tipo de espacios que alerten sobre ese hecho para evitar accidentes. ¿Qué tipo de señales se desarrollaron en el parque elegido y por qué? Bueno, principalmente hemos desarrollado señales informativas, reguladoras y preventivas. Al ser un parque es importante que haya señales informativas, como por ejemplo la del área del juego, que le permita al usuario conocer sobre aspectos relevantes. Aquí podemos observar que se habla de las normas de uso, sobre las edades respectivas de cada juego, pues para mantenerlos en buen estado principalmente. Las señales reguladoras son importantes para mantener el orden y los espacios bien cuidados, como por ejemplo tenemos este de aquí de no arrojar la basura fuera del tacho, igual desarrollamos otra que es para no arrojar basura dentro de las fuentes y mantener pues, el espacio limpio. Y por último tenemos las señales preventivas, como por ejemplo la de aquí, que se desarrolló principalmente porque hemos visto que muchas personas se sientan al borde de los muros, que están pues para el lado del acantilado, por así decirlo, ya que este parque se encuentra en la costa verde. Entonces es un riesgo que se puede evitar y a lo mejor el que exista una señalética haría que sea menos probable que la gente se siente en esos espacios. ¿Crees que es importante crear una identidad visual a un espacio público como un parque? Porque sí es importante, ya que la identidad visual en cualquier tipo de organización pues ayuda a transmitir ciertos valores, ¿no? Entonces, los parques, al ser espacios públicos, de alguna forma también promueven lo que es un ambiente más natural, representan lo que es diversión, alegría, libertad. La identidad visual como tal nos permite transmitir esos valores. Ahora, al ser un parque público, o sea, pertenece a lo que es la injerencia de la Municipalidad de Miraflores, también nos permite transmitir lo que son los valores como tal de la municipalidad y como tal sus normas y sus reglas referente al cuidado del parque. Al agregarle una identidad visual sólida, también podemos transmitir esas normas y esas reglas que la entidad quiere que la gente conozca. Pero también el que haya una identidad visual clara permite que las personas puedan entender de mejor manera las señales. Y por lo mismo, al ser llamativo, también atrae más la atención de la gente. Es más probable que alguien lo vea y realmente lo acate, que sea una señal genérica que ves en cualquier sitio. Hola, mi nombre es Liliana Marcelo Vilquiniche y voy a continuar con las siguientes preguntas. La pregunta número 6 nos dice, ¿qué puntos se deben considerar
para definir el estilo de pictogramas que se usará en un proyecto, menciona tres y menciona los que se consideraron en este proyecto. Para diseñar un pictograma, al considerar qué estilo se va a usar, tenemos que tener en cuenta que la legibilidad del pictograma, también que se identifique con la marca gráfica que se está trabajando y también la función que va a tener este pictograma, cuál va a ser su función de la señalética en la que se va a usar el pictograma. Nosotros hemos considerado la legibilidad y la estética que brinda el estilo lineal, ya que es más legible. La pregunta número 7 nos dice, ¿qué puntos se debe considerar al elegir la cromática y combinación de color para el proyecto? ¿Consideras que la combinación elegida en tu proyecto es adecuada? Porque este, para elegir los colores de un diseño, tenemos que ver que los colores pertenezcan a una armonía cromática y que los colores contrasten entre sí. De esta manera habrá un mayor entendimiento. Nosotros hemos considerado la paleta de colores del logo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ya que ese logo se identifica este parque. Y sí hemos trabajado con colores que contrasten entre sí para que a la hora de ya tener eh, los pictogramas ya impresos no haya ningún problema y se note bien tanto el fondo como los pictogramas. La pregunta 8 nos dice, ¿por qué es necesario construir nuestro icono o pictograma utilizando una grilla o retícula? Es muy importante porque de esta manera nosotros podremos tener una uniformidad en los pictogramas que vamos a diseñar, ya que todos serán uniformes en cuanto a medida y forma, tamaño, todo estará correctamente bien diseñado. Y para eso es lo que se utiliza una grilla y es muy importante usarlo. La pregunta 9. ¿Por qué razón crees que es importante hacer la medición adecuada dentro del espacio? ¿Desarrolló tu grupo una toma de medidas o proporciones? Es importante porque de esta manera podremos obtener las medidas de las señales que ya están en el lugar, entonces de manera que a la hora nosotros podamos diseñar o rediseñar las nuevas señaléticas, podamos tener las medidas adecuadas y que no haya ningún error a la hora ya de tener todo impreso. En mi grupo desarrolló una toma de medidas de las que ya estaban instaladas, las de las señales que ya estaban instaladas en el parque. Mm, La pregunta 10 es, ¿por qué crees que es necesario realizar un plano técnico de las medidas de las señales a distancias, materiales de impresión y sujeción? Es importante porque de esta manera nosotros podemos ver mm, qué tan legible va a ser nuestra señalética desde una cierta distancia y también el material, si va a ser un material que nos dure, que sea muy bueno para que la señalética tenga mayor durabilidad. Eso sería todo. Ahora voy a dar pase a mi compañera para que continúe con las siguientes preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Carol Stephanie Guamaní Torres y hoy voy a responder la pregunta 11 hasta la pregunta 15. ¿Por qué es necesario realizar un plano y descripción detallada de las medidas y espacio de los elementos que van dentro de la señal? Es muy necesario saber a qué distancia va a estar nuestra señal, como también qué medidas va a tener nuestra señal, porque dependiendo de las medidas que va a tener nuestra señal, tenemos que tener en cuenta si se va a poder visualizar en una larga distancia del parque. Por ejemplo, si nuestra señal va a estar en un A4, tenemos que tener en cuenta si ese A4 se va a poder visualizar en un tramo de 6 metros o de 7 metros.
como también tenemos que especificar sobre si nuestro icono va a estar bien planteado, en qué tipo de color va a ser, o si es que ese color se va a poder visualizar bien. Muchos factores que tenemos que tener en cuenta en detallar las medidas de una señal. Por ende, es muy necesario saber la altura, en qué altura va a estar nuestra señal, y también tenemos que tener en cuenta que no tiene que nuestra señal interrumpir el tránsito de las personas. Pregunta 12. ¿Considera necesario realizar un brief o crees que con tomar notas, fotos, videos es suficiente para iniciar el proyecto? Yo considero primero realizar un brief, porque dependiendo del brief vamos a saber qué es lo que nuestro proyecto se quiere plantear. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de señal hay en nuestro proyecto, por ejemplo, en este caso que es el parque, qué tipo de señal hay en el parque, qué señales faltan en el parque, o qué cosas nos están respetando, o por ejemplo, a qué alturas, a qué horas la gente transita más, qué tipo de gente está transitando, el público objetivo, qué es lo que falta. Es muy importante tener un brief en este caso. Pregunta 13. ¿Para qué sirve el manual de señalética? ¿Quiénes son las personas que lo utilizarán? El manual de señalética es muy importante porque eh, no solo adultos, sino que también jóvenes debemos saber qué tipo de señal es lo que nos quieren transmitir. Por ejemplo, tenemos tenemos una vereda que está en, eh, en, en- en construcción, o lo están arreglando. Va a haber una señal, y una señalética, y la gente debe saber, o sea, por ejemplo, no pisar, y la gente debe saber qué es lo que se refiere a esa señal. No solamente adultos, sino que jóvenes como que también niños tienen que saber qué es lo que nos quieren transmitir esa señal. 14. ¿Crees que es necesario la señalética inclusiva en los parques y espacios externos? Sí, es muy necesario la señalética, y lo estamos utilizando en nuestro proyecto, porque no solamente la señalética va a estar en los parques, sino también van a estar en las calles o hasta fuera de tu casa, porque puede que la vereda tenga un hueco, esté en mantenimiento, o sea, tenga ranuras. Va a haber una señal diciendo no pisar. Por eso es muy importante la señal. En sí, la señalética hay en cualquier lugar, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que nos transmite esa señalética. ¿Para qué sirve un plano de ubicación? ¿Cuál es su principal objetivo y qué debo tener en cuenta al diseñarlo? El plano de ubicación es muy importante porque la gente se guía dónde puede estar los servicios higiénicos, en qué lugar se puede jugar, o como también en qué lugar pueden transitar la ciclovía, o en qué lugar puede estar los skate. Es muy importante diseñar un plano, y más que todo si es un parque muy grande, o así sea un parque grande, un parque pequeño. Tenemos que tener un plano para nosotros saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.